tardes con todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Tendencia Legal en este marco del ciclo de entrevistas del Código Orgánico Administrativo. Es para mí un verdadero placer entrevistar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Pablo Tinajero. El doctor Pablo Tinajero es juez nacional y actualmente ostenta el cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Además, el doctor Pablo Tinajero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es docente de Derecho Constitucional, Procedimiento Administrativo, en su tiempo en la Universidad Católica y en la Universidad SEC, así como en la Universidad de Posgrado del Azuay. Muy buenos días, doctor, qué gusto, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a conversar acerca de responsabilidad extracontractual. Entonces, sin más tiempo que perder, doctor, porque realmente el tema es muy interesante, cuéntenos cómo está tratando el Código Orgánico Administrativo la responsabilidad extracontractual. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de poder participar de este proyecto tan interesante que espero sea de provecho para la ciudadanía en general y obviamente para los abogados, estudiantes, jueces y en general las personas que operamos en el sector justicia de una u otra manera. En realidad, como usted bien lo dice, el tema de la responsabilidad contractual, extracontractual, responsabilidad objetiva, es uno de los temas más apasionantes del derecho administrativo, más complejos también, ¿por qué no decirlo? Porque en realidad todos los casos que han venido a nuestro conocimiento para resolver temas de responsabilidad extracontractual, han sido definitivamente casos complejos con altos índices de análisis riguroso, tanto de doctrina, de normas y de jurisprudencia, incluso extranjera. Ya en el Ecuador, en cuanto a la pregunta concreta que usted me hace y para ir al punto directo, creo que en cuanto a lo que el Código Orgánico Administrativo regula respecto de responsabilidad extracontractual del Estado, es realmente un paso adelante. Creo yo que en derecho administrativo, en términos generales, en el Ecuador todavía existen algunas deudas pendientes. Y creo que en este sentido la expedición del COA es el pago de una de ellas. Y dentro del COA tratar el tema de responsabilidad extracontractual definitivamente es muy acertado. Doctor, obviamente, solo para... Una precisión nomás para ver. ¿Quiere decir que antes del COA no teníamos legislación acerca de responsabilidad extracontractual? No teníamos la legislación conforme ahora la tenemos, digamos, con un poquito más de detalle. Sí habían normas sueltas, normas constitucionales, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución del 98, etcétera, etcétera. Antes de la del 98, la del 84 también establecía normas respecto de responsabilidad. Pero ahora tenemos un cuerpo correcto, consolidado y legal, además, que desarrolle los principios establecidos en la Constitución. Perfecto, sí. Perfecto. Me parece interesante que ahora justamente, como dice usted, doctor, tengamos esta norma ya esquematizada. Pero ¿cuáles serían entonces estos avances que hemos tenido ya en materia, digamos, de legislación de responsabilidad extracontractual? Y que creo que la responsabilidad extracontractual más que es una garantía para los ciudadanos. Correcto. ¿Cuáles serían estos avances? Por supuesto, casi siempre cuando hablamos de derecho administrativo hablamos de garantías para los ciudadanos, ¿no? Lo que se trata en el derecho administrativo por lo general es de regular las actuaciones de la administración pública a fin de protegerle al particular de los eventuales abusos, ilegalidades o arbitrariedades que el poder público puede cometer con buena o con mala intención. Esperemos que siempre sea con buena intención y que obviamente sean errores, no actos voluntarios. Actos voluntarios, que evidentemente eso no sería ya... Yo siempre digo que el error es siempre involuntario, porque cuando es un error voluntario ya no es error, pues ya es un acto ahí expreso, ¿verdad? En todo caso, así lo vemos. Y para contestar a la pregunta, y obviamente estoy con el apoyo de la ley en la mano. El libro cuarto establece los articulados respecto de responsabilidad contractual y hace una división, ¿no es cierto?, respecto de aspectos sustantivos y un título 2 respecto de aspectos procedimentales. Perfecto. Vamos un poco por parte y vamos para ir ordenando. Para que todos nos En cuanto a los aspectos sustantivos, yo creo que, y aquí me parece que es la parte más valiosa del código. Realmente los aspectos sustantivos cubren unos enormes huecos, enormes lagunas que existían y que en definitiva
a veces hacían, obviamente los jueces tenemos que fallar y administrar justicia incluso en casos de ausencia de la ley, pero hacían que el trabajo del juez sea más difícil y a veces no acertado, pues también, ¿por qué no decirlo? Nosotros somos seres humanos, no porque somos... ya tenían que irse más allá de lo que la ley decía, porque no había teníamos que ir a principios. Correcto, y a veces incluso esa actuación del juez que era motivada por su obligación de administrar justicia era mal vista, muchas veces hasta calificada como activismo judicial incluso, cosas así que en realidad creo que la ley, espero, está todavía muy tierna, pero espero que aporte. En cuanto a lo sustantivo, volviendo ya incluso al análisis un poquito más duro del articulado. Creo yo que es bastante acertado el título 1. Sin embargo, en el mismo 330, el artículo 330, último inciso, cuando habla de la responsabilidad contractual, y dice finalmente, en todos los casos el Estado repetirá. Ahí surge una duda que finalmente se corrige con el 344, ¿no es cierto? Que es el tercer inciso, el 344. Si leemos el 330, último inciso, estaríamos bajo la creencia de que todo caso de responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva, como también se la llama, va a terminar con repetición. Como que siempre fue culpa de un funcionario público. Como que siempre, cuando nosotros sabemos que obviamente la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad objetiva, no necesariamente existe una actuación culposa o dolosa, sino que o el sistema falla o hay un imprevisto de imposible previsión, perdón la redundancia, o de imposible evasión también podríamos decirlo, y entonces pues se produce un daño a una persona que no está soportada a resistirlo. Exactamente. Pero no necesariamente proviene de un acto ilícito. Y así mismo lo dice el 330, el primer inciso. Dice, incluso cuando las actividades o las omisiones sean lícitas. Por ejemplo, entonces, no necesariamente tiene que haber un acto ilícito para que haya responsabilidad objetiva. Si, por ejemplo, se hace una obra, una mega obra, una obra de infraestructura mayor, y que es obviamente una obra lícita, claro, ¿no es cierto? Que además pretende satisfacer un interés público general, o de una generalidad. Y como producto de eso se produce una afectación a un particular que no tenía nada que ver, que no tenía obligación de soportarlo, está digamos, protegido, garantizada esa responsabilidad extracontractual, pero ahí no tenemos acto ilícito, ahí no tenemos acto doloso, ahí no tenemos acto dañoso, ahí no tenemos una voluntad, ni posiblemente culposo siquiera, sino simplemente el propio efecto de una obra mega gigante que además produce impacto ambiental, por ejemplo. Pero y en ese caso, regresando a lo que usted nos decía, doctor, ¿cuál sería la antinomia que no existe en realidad, sino que se resuelve más adelante? Correcto. ¿Qué sucede? El 344 en el tercer inciso ya nos aclara y dice, la acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de actuación u omisión con dolo o culpa grave de la o del servidor. O sea, eso quiere decir que deberá ser declarada en el proceso judicial. Entonces ahí tenemos ya los requisitos para la acción de repetición. Entonces la acción de repetición procederá cuando haya un daño, primer requisito, que sea consecuencia de una actuación u omisión, segundo requisito. Esa actuación u omisión tiene que ser dolosa o culposa. Perfecto. Grave además, dolosa o culposa, grave. Y ahí nos diríamos ya los preceptos. Un cuarto que debe ser declarado en el proceso. Para determinar la gravedad, que nos vamos a los preceptos ya del Código Civil. Claro, por supuesto. Y a la negligencia, a la culpa, al dolo civil incluso. Al dolo civil. Entonces, interesante porque y vemos justamente de que también tiene que ser declarado. Tiene que ser en el juicio previo. Pero, ¿sabes qué me parece a mí muy bien esto? Porque muchas personas que ejercen cargos públicos suelen a veces temer un poco su actuar por el tema de la Contraloría y esto, y el tema de que después el Estado te repite, pero el COA trae algo que es ante un juez. Y un juez no está para defender al Estado. Un juez está para hacer justicia, evidentemente, y en el juicio de repetición será la entidad contra el funcionario, pero evidentemente se garantizará debido proceso de imparcialidad. Y siempre que en la sentencia previa haya declaración de culpa o grave. De culpa o dolo grave. O sea, tiene que haber antes una declaración ya de culpa previa para que después ya le puedan querer repetir al funcionario. Entonces, me parece importante ese avance del COA, porque igual todos tenemos derecho a un debido proceso.
y que nos determinen si tuvimos actuación dolosa o grave en nuestra actuación como servidores públicos. Correcto. Entonces me parece un avance importante. Y doctor, entrando al tema también de la responsabilidad extracontractual, nos hablan de que la responsabilidad del Estado es objetiva. ¿Qué quiere decir esto de que la responsabilidad del Estado sea objetiva y no subjetiva? A ver, y ahí hay una distinción, ¿no es cierto? La responsabilidad subjetiva es aquella responsabilidad del sujeto. Ya. Es decir, del funcionario público que, en este caso, volviendo al dolo o culpa grave, actúa en perjuicio de un particular. Perfecto. Ahí tenemos la responsabilidad del funcionario. Un poco como yo siempre hago, guardando las distancias, obviamente, pero tratando de ser, digamos, académico y bastante claro en la exposición. Yo siempre hago una diferencia, por ejemplo, en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 32 y el artículo 34, ¿verdad? Ahí también establecen la responsabilidad objetiva del Estado en cuanto a lo que es la administración de justicia. Cuando dicen que se ha administrado mal justicia. Correcto. Ya. Cuando el 32 habla de todas las acciones, las demandas por inadecuada administración de justicia, retardo, violación a las garantías de la tutela judicial, etcétera, ¿no? Todas esas. Exacto. ¿Verdad? Esas son propiamente las que yo llamo como de responsabilidad objetiva del Estado. Porque, por ejemplo, a un juez muy probablemente es muy difícil declararle responsable de que no dicte una sentencia dentro de los plazos que la ley establece cuando tiene una enorme carga procesal, claro, además heredada, y que no se la puede responsabilizar. Ahí tenemos que el sistema falló. Perfecto. No tenemos la falla humana. O sea, eso quiere decir, doctor, de que cuando... Que todo sistema, finalmente, perdone que le interrumpa, todo sistema, primero que no es perfecto y segundo es susceptible de provocar algún daño o algún perjuicio a un particular, claro, y por eso que no necesariamente tiene que sea producto de un acto volitivo de alguien, sino de la falla del sistema. Y por eso el COA lo establece bien, de que hay que justificar en juicio. Correcto. Y continuando con el ejemplo que doy, en el 34 del Código Orgánico de la Función Judicial, en cambio, ya son las demandas contra los jueces en persona. Ya. Ahí es subjetivo. Ahí está la responsabilidad subjetiva. Entonces la responsabilidad objetiva es la que se queda en el Estado y no traspasa al funcionario. Por ejemplo, la subjetiva es la que ya se va al funcionario y se repite. Se hace la repetición. Y se repite, correcto. Por ejemplo, y volviendo y siguiendo en el mismo ejemplo, un juez que sea sancionado por error inexcusable comete una de las infracciones que da lugar a demandar de acuerdo con el 34, no con el 32, porque ahí ya no es una responsabilidad objetiva del Estado, sino es del juez que falla contra norma expresa. Y yo le demando directamente al juez. Al juez en vía civil y no en contencioso administrativo, porque allá no es responsabilidad del Estado, pues. Entonces y ahí es un conflicto entre particulares. No hay ni repetición, es directo. Es correcto, no hay ni repetición. Entonces ahí no estamos, en ese caso no hablamos de responsabilidad extracontractual del Estado, sino de un servidor judicial en este caso. De un servidor judicial en este caso. Y creo que el ejemplo es clarito, ¿no? Pero sí, claro que sí, es expedito el ejemplo, prácticamente con eso se nos aclara un poco de cuándo estamos realmente en este campo de la responsabilidad extracontractual, que me parece que un poco va también atado al tema me temo que el código lo ata mucho al tema de prestación de servicios públicos. Correcto. ¿No? Servicios públicos en general o cualquier que implique una delegación, ¿no? Cuando hay deficiencias. Deficiencia en la prestación de un servicio o de cualquier prestación a que tenga derecho, no necesariamente un servicio público, sino cualquier prestación a que tenga derecho la persona, el particular, el administrador. La condición sería de que no sea una relación contractual. Correcto. O sea, no es que, por ejemplo, que digamos un contratista de un ministerio puede utilizar ese proceso para reclamar en juicio lo que le corresponde, sino que él tiene que hacerlo por la vía contractual. Correcto. Porque entre ellos hay un vínculo jurídico que los une. Así es exacto. Ese es el concepto totalmente apropiado. Perfecto, entonces, ¿y qué más podríamos encontrar de los aspectos sustantivos que usted nos en los aspectos doctor? Sustantivos, ¿no? Bueno, nos da los conceptos, primero incluso establece una especie de tipicidad de infracciones, ¿no es cierto? Nos dice cuándo el nexo causal realmente tiene valor dentro de un juicio de responsabilidad objetiva, es decir, que el nexo causal haya sido establecido en base de hechos probados, quiere decir, en base de hechos ciertos y acreditados debidamente dentro del proceso. O sea, no pueden ser meras expectativas. No pueden ser meras expectativas. Y una cosa muy interesante y que obviamente, digamos, dos puntos quedarían tal vez muy interesantes, que son realmente y que constituyen un aporte. Nosotros de alguna manera hemos dictado sentencias, yo las tengo, incluso aquí traje unas 3 sentencias que son muy interesantes, que en algún momento podríamos analizarlas.
respecto de responsabilidad objetiva y sobre todo de la reparación integral. Porque en el Ecuador ha habido digamos, muchas posiciones respecto de cómo se debe actuar para hacer la reparación integral. A veces incluso de una manera inmotivada se han establecido cifras extraordinariamente altas que no corresponden a la realidad del caso, la realidad de la economía del país y a la realidad de la persona incluso que tenía que soportar el pago, ¿no? Claro. Que eso también es un tema a considerar. Nosotros, por ejemplo, en este tema de reparación integral, en el caso, por ejemplo, de la ministra Larriba, dictamos recién la sentencia de casación, aceptamos la sentencia y ordenamos una reparación integral que no solo corresponde a la erogación de dinero. ¿Por qué se llama integral? Porque no solo es económica, pues, sino también inmaterial también. O sea, también el daño moral, las afectaciones morales y las reparaciones que eventualmente, por ejemplo, una persona pueda tener por efectos del acto. Aquí nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, que la presente sentencia constituye una medida de reparación de naturaleza inmaterial, por lo que se dispone su publicación en el registro oficial. Asimismo, se dispone que el Ministerio de Defensa, a través de sus representantes, ofrezca disculpas públicas a los familiares de las víctimas por el daño antijurídico causado, al haber considerado que la ministra y su hija fueron sometidas como civiles a un daño extraordinario innecesario, a un riesgo, extraordinario innecesario, cuando se les sometió o no se les permitió que participen de maniobras nocturnas militares a civiles que no estaban además en el plan de vuelo ni en el plan de las, es decir, toda una serie de informaciones. ¿Hay una responsabilidad extracontractual del Estado en esa sentencia? Correcto, hay responsabilidad extracontractual. Se condena al ministerio y el ministerio después repite en contra de quien. Y se dispone que Procuraduría inicie las acciones a fin de establecer las personas responsables de esta. Esto es importante. Repetición. ¿La Procuraduría es el órgano competente para iniciar acciones de repetición? Así es. ¿No lo puede iniciar la misma entidad? Bueno, la misma entidad también eventualmente en base al COA sí podría hacerlo. Lo que pasa es que esta sentencia es dictada antes de la vigencia. Y en todo caso, igual días el llamado 26 de junio estatales del señor Procurador General del Estado. Correcto, y en esas consideraciones incluso fue que la sentencia ordena así. Perfecto. Yo obviamente les puedo dejar a disposición. Claro que sí. Es muy interesante además en cuanto a la valoración del daño causado. Nosotros partimos de la expectativa de vida útil, de la ministra y de su hija. ¿Qué aspectos nomás se valoran en una reparación integral? O al menos en este caso puntual, ¿cuáles fueron los aspectos que ustedes consideraron? En este caso puntual consideramos el proyecto de vida definitiva de las dos, ¿no es cierto? La una como ministra, que tenía obviamente un proyecto de vida en cuanto a expectativa de vida, tiempo más corto, frente a su hija que estaba todavía de 17 años, frente a la expectativa de vida de la mujer que pasa a los 70. Obviamente también se consideraron los ingresos que la ministra tenía, y con relación a su hija, obviamente ella no tenía ingresos, entonces se calculó en base a remuneraciones mínimas. O sea, tenía una expectativa de entrar a conformar la masa laboral ecuatoriana. Correcto. Entonces eventualmente tuviera. Correcto, y obviamente no podíamos decir que iba a ganar 5,000. Es lo que usted dice, o sea, no podemos especular tampoco, pero por lo menos un sueldo correcto. Y la expectativa de vida era de 74, 75 años en la mujer, me parece, no estoy este ratito. Perfecto. Así, pero en todo caso esos son parámetros ya con mayor certeza, ¿no? Porque evidentemente poner cifras cerradas, 50,000 por cada uno, 100,000, no corresponde. Hay que valorar el caso por caso. Tenemos otro caso muy interesante que también está aquí, en el cual incluso hacemos un análisis también del riesgo extraordinario al que se le somete, pero también de una responsabilidad compartida. Es el caso de una familia que ingresó por donde ellos decían era un camino público a unas playas de un río de la costa ecuatoriana, y al regresar por el mismo camino se electrocutaron con un cable que estaba pendiendo de unos postes. El cable obviamente era de la CENEL. Nosotros ahí establecimos que la responsabilidad es compartida tanto de CENEL como también del padre, que de alguna manera evidentemente no tuvo la precaución, porque como no tuvo la precaución de un buen padre de familia, prudente, ¿no? Correcto, evidentemente. Y prácticamente la indemnización se la compartió, pero se ordenó el pago, porque consideramos que evidentemente la CENEL
tenía responsabilidad de avisar a la gente, tomar las medidas para que no pase una cosa como esas. Y en este caso también... Nos dijeron en la audiencia, nunca había pasado, pero claro, lo que no pasa en años puede pasar en minutos o en segundos. Y en este caso también lo que usted mencionaba antes, doctor, de que también cuando las empresas públicas o los ministerios tienen concesionada una obra o algo así, también va a haber responsabilidad extracontractual. Correcto. Y ahí el responsable va a ser ese concesionario, ese delegatario. Y solidariamente la institución pública, porque así lo dice y es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Y por eso es que ahora también una buena práctica que se ha hecho, o al menos, la verdad lo he visto más en subsidiariamente el Estado. Subsidiariamente, Claro, en el caso de que no pague el delegatario. Correcto. Yo he visto una muy buena práctica que tiene principalmente el municipio, no la he visto en el gobierno central, pero ellos piden, aparte de las garantías de contratación pública, piden una garantía de responsabilidad civil contra terceros, que me parece justamente tal vez una forma de evitar esto, ¿no? Sí, podría ser. Lo que me preocupa, no sé, es con qué base legal piden eso. Porque no le establece la ley. No, pues claro, y no me pueden pedir nada más. No me pueden pedir nada más que ya. Pero tal vez, no sé, podría establecerse en alguna legislación secundaria estos requisitos a fin de garantizar. Obviamente no es para beneficio de la administración misma, ¿no? Es un seguro contra terceros, no es, más bien veo una buena intención, me preocupa la base legal. Claro, deberíamos tal vez pensar ya en una reforma en ese sentido, más ahora que tenemos una legislación sólida en materia extracontractual. Y que también tenemos, por ejemplo, perdón que le interrumpa, el nuevo Código Orgánico de Ambiente, que también establece ciertos tipos de responsabilidad objetiva, ¿no? En materia ambiental, que es muy interesante. No lo estamos analizando, porque ese es otro tema. Y esa norma sigue vigente, porque es norma especial. Siguen vigente, pero además, por ejemplo, en esa norma, en el Código Orgánico Ambiental, la carga de la prueba es diferente que la que está establecida aquí. Interesante este tema. Se invierte la carga de la prueba, ¿ya? Allá tiene que probar que no hubo, que mis actos no provocaron impacto ambiental. O sea, si es que a mí me acusan de que yo cometí un acto con impacto ambiental, yo tengo que demostrar que no lo hice. Y en este caso de acá, en cambio, yo tengo que demostrar que me hicieron el daño. Es la regla general, ¿no es cierto? Yo tengo que demostrar lo que yo afirmo. Perfecto. Entonces, que es necesario hacer esta puntualización. En materia del COA, la prueba para la responsabilidad extracontractual, y bueno, los dos son COA en realidad. Sí. En materia del Código Orgánico Administrativo, responsabilidad extracontractual, prueba el que afirma. Así es. En materia ambiental, Código Orgánico de Ambiente, la carga de la prueba se invierte y no le tiene que probar el que afirma, sino tiene que probar el accionante, ¿no es cierto?, al que le demandan que no cometió esa infracción, que no ha estado con contaminación, que me parece interesante. Es otro aspecto que ya nos vamos metiendo un poco hacia lo adjetivo más bien. Así es. Y ahora ya cuando, digamos, se produce este daño, doctor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer los abogados o qué tendría que hacer un ciudadano que quisiera exigirle al Estado la responsabilidad extracontractual? Correcto. Y ahí el COA establece básicamente dos sistemas, digamos así, ¿no? Un sistema que es un sistema administrativo y un sistema judicial. En el 341 nos dice que el perjudicado podrá presentar su reclamo dentro de un plazo, incluso nos dice, ¿no es cierto? El 340 dice 90 días, salvo que la persona interesada decida directamente acudir a la vía judicial. No está obligado al trámite administrativo. No está obligado al trámite administrativo. Y aquí creo que vienen mis tal vez mayores reparos en realidad. Yo el título 2 no lo comparto. Tal vez sacando... El título 2 hablamos de procedimiento. Justo. ¿Cuáles serían sus principales críticas o impresiones? La crítica no es en sí si el artículo está bien o mal, el articulado está bien o mal. Para mí el concepto es, no puede establecerse indemnizaciones por responsabilidad objetiva extracontractual vía reclamo administrativo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en el reclamo yo tendría, por ejemplo, que cuantificar. Y la cuantificación de daños y perjuicios solo es competencia, para mí, criterio de un juez. Evidentemente. ¿Sí? Y daño moral igual. Y podría servir estos articulados para, de alguna manera, ahora está muy de moda decir persecución. Y me parece que de alguna manera podría darse mecanismos para que los anteriores que estuvieron a mi gestión tengan que pagar por errores. Y hay los dos casos. Uno, que tal vez sea una vía ineficaz, porque tal vez el funcionario público no va a querer asumir el peso, porque después la Contraloría viene y le dice, le pagó $100,000, solo hubiera sido 50,000, 80. Correcto. Pero en cambio hay el otro, como usted dice, que es una vía también para fraguar un poco el tema de corrupción, porque se puede empezar a hacer reconocimientos
que tal vez no tienen un análisis potente como tendría que tenerlo en una sede judicial. Entonces yo también comparto ese tema de que tal vez si bien la intención pudo haber sido de que se lo haga más rápido, porque evidentemente un reclamo se despacha mucho más rápido que un juicio por las etapas que tiene, pero creo que en cambio este sí es un tema muy sensible que no se pudo haber dejado en la sede administrativa. Sí, de acuerdo. Aparentemente podría ser más rápido, pero en la vida real, usted y yo conocemos por la experiencia que tenemos que nunca se da. O sea, en la administración pública por lo general, yo creo que sí me atrevo a decir que el 99% de las veces no reconoce sus errores, ni de los funcionarios anteriores, porque sabe evidentemente incluso lo que usted nos acaba de decir, que Contraloría vendrá, que tantas cosas que pueden pasar. Entonces, realmente me parece que es una buena intención, pero tiene muchas objeciones, tanto en el orden técnico como en el orden mismo propiamente de lo que es la responsabilidad objetiva. Para mí, responsabilidad objetiva no puede ser señalada en sede administrativa. Y tenemos una sentencia dictada, creo que hace un par de años, en un caso de responsabilidad objetiva por impacto ambiental, que negamos la demanda por varias razones, entre esas porque el actor decía que presentó su reclamo, el procurador judicial del actor decía que presentó su reclamo ante el presidente de la República, me parece que era, y que él no le contestó, y entonces hubo silencio administrativo, y entonces vía silencio administrativo se reconoció, y entonces reconoce el silencio también, el rato que el silencio se produce, ¿también me acepta el monto? Yo creería que no. Yo creería que sí, porque para que se produzca el silencio, que es un acto ficto, tiene que haber una manifestación de la voluntad, pues. Claro. Porque, ¿qué es el silencio? El silencio administrativo es una ficción legal que suple la omisión de la administración de actuar. Y al ser un acto ficto, tiene que cumplir con todos los requisitos del acto administrativo. Y entonces, si yo digo, le acepto su reclamo, tengo que decirle, le acepto también por el monto. Claro. Y entonces la voluntad de la administración se traslada a la voluntad del particular, que puede en un momento dado tener razón en su reclamo, pero no en el monto. Exacto. Y de su daño que se le ocasionó, que son $100,000, reclama $1 millón. Pero ahí ya se torna, entonces la petición ya no se torna legítima. Claro. Y entonces ya no habría de silencio administrativo, porque para que haya silencio tiene que haber una petición legítima. Entonces en ese caso el ciudadano va al contencioso administrativo a ejecutar el silencio administrativo, pero el tribunal lo que le va a decir es, perfecto, se aceptó que tienes derecho al pago, pero lo que vamos a ver es el monto. Y entonces tal vez la petición y el monto sea tan elevado que se torne ilegítimo y ni siquiera haya lugar a ningún valor. Exacto. Porque tenga que declararse inejecutable el silencio administrativo. Claro. Y de hecho, muchas veces la Corte y los tribunales distritales han analizado casos de silencio administrativo, no solo en responsabilidad objetiva extracontractual, sino en varios casos de silencio administrativo, y se han visto en la necesidad y en la obligación de crear una especie de doctrina del silencio administrativo positivo, para efectos de que no entren en vigencia silencios positivos contrarios a derecho, con objeto ilícito, con incompetencia del supuesto órgano administrativo ante quien iba dirigido, etcétera. Es decir, toda una serie, ya nos fuimos al silencio administrativo, toda una serie de cuestionamientos que yo, en lo personal, he hecho desde que se expidió la ley de modernización y se modificó el silencio, que antes era negativo por regla general, que estaba establecido en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, al artículo 28 de la ley de modernización, que cambió los efectos al silencio positivo. La doctrina dice, y no quiero irme del tema, pero está vinculado, ojo, por eso es que nosotros decimos en responsabilidad objetiva no hay silencio, no hay silencio positivo. La doctrina dice respecto del silencio positivo, y le hace muchas objeciones, y por ejemplo Manuel María Díez, Casañe, la mayor parte de argentinos, brasileños, creo que ya la generalidad de españoles, entre García de Enterría, etcétera, que el silencio positivo se justifica solo en ciertos casos y por excepción. Por ejemplo, en aquellos actos de certificación, de concesión de autorizaciones, etcétera, o
cuando usted recuerda y ahora quieren volver, estoy oyéndole al procurador actual que quiere volver al sistema del informe previo de Contraloría. Para los Los contratos casos de contratación pública. Cuando no expedían el informe previo se entendía por silencio administrativo que había aceptación y era un silencio positivo. Es correcto, porque si no las obras públicas se paralizarían, ¿verdad? Exacto. Pero no como regla general como está ahora y como también el COA cuando lo aprobaron también lo aprobaron así. Cuando estaba en proyecto conocí un texto que más bien volvía a lo racional. Al negativo. Al negativo, que me da el derecho de impugnar además, pues porque yo impugno lo negativo. Yo en cambio ahora en el contencioso administrativo tengo que ir ante un contencioso administrativo para decirle, ejecute mi silencio que me beneficia. Y aparte ahora lo atiende un juez unipersonal, según dice. Además que son con jueces unipersonales. Que me parece bien, ¿ah? Porque además no creo que se justifique un tribunal para todo. Exactamente. Hay ciertos temas que están muy bien con jueces. Pero ¿y esto da lugar a la doble instancia o no? No, porque no es que siendo unipersonales hay apelación. Siguen siendo de única instancia. Conocemos que hay un proyecto de reformas del Código Orgánico de la Función Judicial en la que establecen una primera instancia en contencioso administrativo. Ese es otro tema. Es un tema que todavía se está No, parece que ya está bastante maduro y yo no estoy de acuerdo por muchas razones. Además del tema ese del doble conforme y el derecho a recurrir en materia de contencioso administrativa hay que tratarlo no como fuera derecho privado. En procedimiento administrativo tenemos una serie de recursos en sede administrativa que el administrado puede interponer de tal manera que ejerza bien su derecho a la defensa. Exactamente. No me parece que cargar una etapa más en el procedimiento judicial sea lo oportuno con una cuestión adicional. Y lo digo esto con respeto, pero también haciendo incluso una autocrítica. Realmente a veces la justicia contencioso administrativa deja mucho que desear. Y crear una instancia con jueces que lamentablemente no tenemos jueces preparados, especializados en la materia. Cuando alguna vez yo trabajé en el Consejo de la Judicatura y hacíamos el análisis de la reforma judicial en contencioso administrativo y tributario, veíamos que no había en el país suficientes abogados para tener jueces provinciales. Entonces, ¿cómo van a poner jueces cantonales? Claro. Ni siquiera jueces provinciales tenemos. Y entonces los distritales que ahora funcionan, ¿qué van a hacer? ¿Tribunales de apelación? Se va a alargar mucho más. Yo también creo que no sería la duración de la administración de justicia. Y si eso mejorara en la calidad, pues yo lo diría, bueno, el sacrificio vale la pena. El sacrificio y los costos le caen al usuario, ¿no? Que tiene que pagar a sus abogados por más trámites. Claro, evidentemente. Entonces, obviamente. A beneficio de eso digo, bueno, tal vez se buscará garantizar el acceso. Sí, ojalá se lo logre, ojalá si se hace la reforma, que sea para bien. Doctor, quiero resumir lo último que usted ha dicho para que no quedemos dudas aquí con nuestros televidentes. Sería, no cabe el silencio administrativo en los reclamos de responsabilidad extracontractual. Así es. No Porque incluso el COA no nos dice nada, dice que el reclamo se podrá presentar, requisitos del reclamo, dice requisitos de la resolución, no dice cuándo y no dice qué pasa si no resuelve. Y por ende nos ceñimos de un principio de legalidad y si no dice, pues no podemos ir más allá. Y en lo particular, mientras yo siga siendo juez, yo me ceñiré al principio de stare decisis. Nosotros en la Corte hemos dicho que responsabilidad objetiva no cabe por silencio administrativo. No cabe por silencio. Y mientras no haya nuevos argumentos para cambiar ese camino, pues tenemos que seguir respetando el principio de stare decisis y respetando las decisiones que la Corte ha ido tomando en estos temas que son muy delicados. Y que son bien interesantes. Son muy interesantes. Esperamos poder compartir esas jurisprudencias también con los abogados que nos están siguiendo en esta transmisión. Doctor, una vez que me niegan o que no me responden el reclamo en sede administrativa, ¿a través de qué vía yo tengo que...? Ahí tenemos ya la acción contenciosa administrativa en proceso ordinario, ¿no es cierto? ¿Sería un recurso subjetivo? No propiamente. Si bien evidentemente una acción de indemnización lo que busca es la reparación de un derecho subjetivo, no podemos decir que no, obviamente la pretensión no es de esa, porque no estoy impugnando un acto administrativo, estoy pidiendo la reparación, porque no nos olvidemos, si yo tomaría la acción subjetiva, tendría que impugnar un acto administrativo, que puede ser lícito. Exacto. Y entonces voy a perder. Claro, o sea... Porque si impugno un acto, quiero que lo declaren ilegal. Exacto, eso es importante, porque yo no puedo impugnar un acto solo diciendo, lo niego porque no estoy de acuerdo, pero el acto está perfectamente válido.
Una cosa está un juicio de legalidad. Correcto. Entonces, definitivamente no es acción subjetiva, ¿no? Es una acción de esas especiales propias previstas en el COGEP. De las especiales. De acuerdo. Es importante saberlo porque si es que eventualmente se trata de iniciar una acción de responsabilidad extracontractual ya en sede de contencioso administrativo, no tendríamos que iniciar el recurso subjetivo, sino tendríamos que iniciar una de las acciones especiales de responsabilidad extracontractual que nos establece el Código Orgánico General de Procesos, y lo cual encuentro muy importante por la apreciación que nos acaba de decir nuestro invitado, que no vamos a impugnar ningún acto administrativo, sino que nos vamos a oponer a una cuestión con la que no estamos de acuerdo con la administración, pero no es que la actuación necesariamente tenga que ser ilegal. Correcto, así es. Más bien en el Código Orgánico de la Función Judicial está la competencia. En el Código Orgánico de la Función Judicial. No hay problema, lo vamos ya a poner en los comentarios para que puedan revisarlo quienes nos acompañan. Doctor, le quiero comprometer para poder compartir esas valiosas sentencias que ustedes han trabajado con nuestra audiencia también. Seguramente será de mucha ayuda para quienes ejercen el derecho administrativo y ya en sede administrativa o en sede judicial también. Con todo gusto. De hecho, son sentencias que nos ha tocado trabajarlas con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, sobre todo asumiendo la enorme responsabilidad de impartir una justicia justa, en primer lugar, pero también a sabiendas de que estamos marcando una línea jurisprudencial que no estaba fijada antes. Probablemente no sea la más precisa del caso, pero nos brinda seguridad y brinda a las partes una luz respecto de qué es lo que piensan los jueces en materia de, sobre todo, el quantum, ¿no? Exacto. Porque la cuantificación integral, que dijimos que era lo más importante en este caso. Finalmente, el daño moral de una persona no tiene precio, pero eso no justifica que le pague $10 millones. Exactamente, eso ya es justamente un tema que los jueces aterrizan de acuerdo ya a lo que se pruebe. Correcto. Estas tres sentencias que yo les traigo y con todo gusto les dejo, aclarando solamente una cuestión, que la de la ministra Larriba, estamos en estos días, tal vez el día lunes, si es que no es hoy mismo, despachando una ampliación de la demanda en la que corregimos un error de cálculo, porque para calcular la indemnización de la ministra por error se consideró $1,400, que eran los 11 días que ella trabajó del último mes, y por eso fue el error, cuando el sueldo de ella era de 4.500, que era de ministra, ¿no es cierto? Eso fue un error de cálculo, clarito. Más bien incluso es un buen ejemplo hasta para ello nos sirve para saber decir cuándo hay un error de cálculo. Y que también decir que cuando una cosa es un error de cálculo y otra cosa es un error de concepto. Cuando nos equivocamos, corregimos. Que es lo importante. Y además que no quería, obviamente, ese era un error que le ponía una peca a una sentencia bastante buena. Creo que corregimos el error y me parece que incluso el abogado de la ministra Larriba, de la exministra, ha hecho muy buenos comentarios respecto de esa sentencia, incluso nos lo hizo a nosotros en su escrito de ampliación y aclaración, indicando que constituye un precedente importante para el país. Y es así, no solo para el país, sino incluso para efectos de repetición. Claro que entonces, sí, es importante. Les dejo, le agradezco, doctor, vamos a compartirlos con todos nuestros televidentes. Claro. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Déjeme darle datos de las otras dos antes por favor, de concluir. Creo que sí tenemos unos Sí, tenemos, no hay problema. La otra es esta que le comenté, del tema de los señores que resultaron quemados por ese cable de alta tensión. Ahí lo interesante, incluso alguna parte de la doctrina colombiana que recogimos, obviamente nosotros recién estamos un poco haciendo Somos nuevos en esto. Los colombianos han hecho desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y la teoría del riesgo extraordinario al que se le sometió y de la responsabilidad compartida. Esta sentencia es un aporte también en este sentido. Y esta otra que les he traído es una sentencia más bien contra la función judicial, que la dicté, yo soy el ponente, en mayo del 2018. ¿Es por algún error inexcusable? No, es por a este señor por inadecuada administración de justicia en términos generales. Le tuvieron preso indebidamente. Y la sentencia, claro, ellos pedían, como siempre, millones. Nosotros ordenamos pagar $25,000, porque además el señor no demostró que tenía ingresos. Claro. De hecho, tampoco era una persona muy... Pero finalmente estuvo detenido y se le garantizó su derecho. Y se le garantizó su derecho y se ordenó el pago. Es un precedente importante también.
y tómese en cuenta que es contra la función, Imagínate, contra el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que uno Los jueces somos independientes. No, realmente somos independientes. Congratulo esta sentencia, al menos la última me llama bastante la atención, la tendremos que revisar en detalle. Ha sido muy enriquecedora la charla que tuvimos con el doctor Pablo Tinajero. Recordemos, tuvimos el honor de escuchar sobre responsabilidad extracontractual del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, muchísimas gracias por aportar a la academia con sus comentarios y con su conocimiento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre estaré dispuesto, siempre me ha gustado estar en la academia. Por el momento no lo estoy por mis obligaciones y mis responsabilidades, pero para estos eventos con toda disponibilidad cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias y gracias por sintonizarnos.